Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Su Salud. Yo soy Su y su salud es lo que más nos interesa en este espacio. Yo sé que el tema de hoy va a resultar de muchísima utilidad porque todos en algún momento nos hemos quedado sin voz. Es bastante incómodo, afecta nuestras labores y nuestras actividades diarias y yo sé que les pasa que cuando uno no puede hablar es cuando más necesita hacerlo. Por eso el día de hoy vamos a conversar y hemos invitado al doctor Carlos Saborío, otorrinolaringólogo, a quien le damos la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por venir. Susana, un placer de estar acá. Hoy lo que vamos a conversar con el doctor básicamente es entender por qué suceden las disfonías, un poco de las prácticas correctas e incorrectas para recuperar la voz y sobre todo, lo más importante, cómo prevenir un cuadro como estos. Doctor, ¿qué le parece si empezamos con esta Claro que sí, conversación? claro. Explíqueme, lo primero que me gustaría saber es por qué sucede una disfonía, digamos, qué es lo que pasa dentro del cuerpo que de un pronto a otro nos quedamos sin voz. Bueno, es interesante porque como lo decías ahorita, yo creo que no hay ninguna persona que no haya experimentado un proceso de disfonía en algún momento, ¿verdad? Entonces, la disfonía nosotros la caracterizamos como cuando vos perdés el timbre o la frecuencia o las características normales de tu voz. Entonces, en algunas ocasiones podemos tener procesos de disfonía que están asociados a nuestro uso de la voz, por ejemplo. Entonces vos que sos periodista, las personas que trabajan en call centers, las Los profesoras, profesores. son personas que utilizan la voz muchísimas horas al día, a cada ratito, a veces con intensidades que van cambiando, y eso genera que la cuerda vocal, que para que nuestra audiencia lo entienda, la cuerda vocal tiene un núcleo que es un ligamento. Y por encima de ese ligamento tenemos como una gelatina, y esa gelatina por encima ya tiene el recubrimiento con el que nosotros fonamos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos, las cuerdas vocales se cierran. Cuando nosotros respiramos, las cuerdas vocales se abren. Imagínate vos que nosotros hablemos, esa cuerda vocal pega, 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 y en determinado momento, si la intensidad es suficiente y el tiempo es suficiente, hace que la cuerda vocal se empiece a hinchar. Y eso hinchado empieza a generar cambios en la vibración de la cuerda vocal. Al vibrar de una manera más pesada, de una manera diferente, entonces el paciente empieza a notar, primero, tengo una sensación como que la cuerda tiene algo siento acá, y empieza a notar los cambios en la voz. Ese es un tipo de disfonía que nosotros le llamamos disfonía funcional. ¿Por qué? Porque no es que verdaderamente tu cuerda vocal tenga un problema, simple y sencillamente es que estás usando o abusando de tu voz y eso nos genera la situación. El otro tipo de disfonías son disfonías estructurales, y ahí sí tiene que ver muchísimo qué tipo de lesiones son las que están produciéndose en la cuerda vocal, que algunas son lesiones benignas, otras pueden ser lesiones malignas, otras pueden ser lesiones inflamatorias simplemente como un resfriado, y generan cambios en la estructura de la cuerda vocal que nos generan esas sensaciones disfónicas. Entonces, le entiendo las causas por el uso, por alguna condición que se pueda tener y algún tipo de situación, por ejemplo, por estrés, ¿es posible perder la voz o quedarse ronco por esa razón? Claro, de hecho hay un tipo de disfonía que nosotros llamamos disfonía psicógena. Son pacientes que no conectan bien la necesidad de hablar con la capacidad que tiene el órgano de hablar. En otras palabras, se desconecta temporalmente la buena organización de todos los músculos de nuestra laringe con nuestra cabeza para poder emitir la voz. Al descoordinarse todo esto, el paciente empieza a tener voces cambiadas en intensidad o voces que salen muy poquitico o que salen muchísimo, pero al fin y al cabo no es su voz normal. Eso lo vemos normalmente en pacientes que tienen cierto perfil muy ansioso o muy depresivo o que están sometidos, como decís vos, a estrés muy duro en la vida. Doctor, generalmente esa pérdida de voz o esa ronquera va asociado con algún otro síntoma, digamos, es normal sentir dolor o tener algunos otros síntomas que vayan siempre de la mano. Sí, ve, todo depende muchísimo
del tipo de problema que estemos pensando en ese paciente. Hay ciertas pistas que nosotros utilizamos en medicina, Susana, para poder imaginarnos qué es lo que está pasando con nuestro paciente. A eso nosotros le llamamos factores de riesgo. Entonces, esos factores de riesgo nos dicen a nosotros qué posibilidades tenés vos u otra persona de estar padeciendo de un problema que sea muy malo o, en su defecto, menos agresivo. Por ejemplo, si la persona que viene a consultar por disfonía es una persona, ojo, arriba de 50 años, es una persona fumadora, es una persona que toma, pero no que toma socialmente, sino que toma bastante de verdad, que tiene algún tipo de problema con el virus del papiloma humano, que son pacientes obesos, que no hacen ejercicio, con sedentarismo. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar eso, y el tiempo de evolución del problema disfónico es muy amplio, ya nosotros empezamos a pensar que tal vez lo que nos estamos topando o nos vamos a topar en el examen que hay que realizarle al paciente es una lesión que tendería a ser maligna o premaligna al menos, ¿ok? Si nuestra disfonía es un niño que grita muchísimo, cambia la voz, juega con los compañeritos, corretea y demás, lo primero que vos pensarías es que es algo más funcional que otra situación, ¿verdad? Y que esa reposición de la disfonía va a ser muy rápida. Entonces, básicamente, nosotros vamos perfilando a nuestro paciente para saber qué es lo que vamos a esperar a la hora que hacemos el examen físico. Ese examen físico consta de, normalmente, una revisión con una cámara especial que nos permite ver directamente las cuerdas vocales y nos permite ver amplificadamente las cuerdas vocales. Entonces, nosotros podemos ver en ese examen cómo se mueve la cuerda vocal, si la cuerda vocal cambió su color, si la cuerda vocal no se mueve del todo, si la cuerda vocal tiene algo encima que nos genere un problema. Ahora, vos me preguntabas, ¿qué otros síntomas pueden asociarse? Bueno, normalmente el síntoma de tener algo como atravesado en la garganta, el paciente empieza a decirte, doctor, es que Como una carraspera, yo paso digamos. con esta carraspera, paso aclarando la voz todo el día. O el paciente en las situaciones que es por algo inflamatorio te dice, doctor, me duele mucho hablar. Yo cuando hablo me duele y entonces por eso es que no quiero emitir la voz con fuerza. En otras ocasiones, cuando se tienen, por ejemplo, procesos inflamatorios también, puede existir el reflejo de la tos, que es un reflejo propio de esa área. Entonces, como vos puedes ver, hay ciertos síntomas que nos dicen a nosotros que hay problemas en esa área, pero no son totalmente definitivos de un diagnóstico u otro. También me imagino que el tema, digamos, de una gripe o así también puede estar asociado, digamos, que el mismo proceso del virus o así pueda causar una Claro, disfonía. pensemos en esto, Susana, que esto es algo que nos tiene que haber pasado, de hecho a mí me pasó y a todos nosotros los costarricenses en esta época que estamos viviendo ahorita de lluvias y demás, ¿ok? Vos te resfrías, ¿ok? Pasan 5 a 7 días de ese resfrío y resulta ser que después de eso empezás a sentir, como nos dicen los pacientes, se me bajó el resfrío a la garganta, doctor, ¿ok? Y empezás a sentir que la voz empieza a cambiar, te empezás a llenar de secreciones y de congestión a la hora de hablar, ¿ok? Eso es una disfonía por una laringitis aguda. Eso significa que la cuerda vocal se inflamó, producto del virus, se nos hinchó y entonces el diagnóstico es bastante sencillo de hacer. Entonces sí, claramente tenemos todo un apartado de problemas que son totalmente inflamatorios, tenemos un apartado de problemas que son tumorales, sean benignos o malignos, y tenemos otro apartado que tiene que ver con el movimiento de la cuerda vocal. Ahora, lo más importante, pienso yo, de todo esto es contarle a nuestra audiencia cuándo es que deberíamos nosotros preocuparnos por una disfonía, cuándo mi sensación de disfonía ya no calza dentro de algo que es normal. Primero, cuando tengo más de 2 a 3 semanas de tener mi cuadro disfónico, es un buen momento para revisarse. Recordemos que las situaciones que son inflamatorias, como tener un resfriado, como tener un virus, como haber hablado un montón, si guardamos el reposo vocal adecuado
y tomamos nuestras medicaciones, normalmente debería ser un proceso totalmente autolimitado. Se me debería quitar todo y mi voz debería restaurarse a lo normal para mí, ¿ok? Pero si yo ya llevo 2, 3 semanas, esa ronquera persiste, no hay ningún momento durante el día en que se me baje la ronquera, más bien empeora conforme voy utilizando mi voz. Adicionalmente a esto tenemos algunos de los premios de la lotería que hablamos ahorita, tenemos algún factor de riesgo para tener malignidades de cabeza y cuello como los que antes mencionamos, pues mucho ojo. Probablemente necesitemos una valoración. Ahora, que en el 90% de esas valoraciones no encontramos nada malo, es cierto, pero también hay un 10% de pacientes que se benefician de esas valoraciones tempranas y que nos permiten abordarles y darles un tratamiento temprano para poder sacar al paciente adelante. Bueno, ustedes entenderán que para cualquier persona es muy difícil, ¿verdad?, perder la voz, pero para las personas que trabajan con la voz, esto es todavía más importante, más impactante para sus labores diarias. Por eso nosotros conversamos aquí en Su Salud con un narrador de fútbol, con una cantante y con una locutora comercial que nos cuentan algunas de las situaciones que han enfrentado y también qué hacen para cuidar su voz. Bueno, en el caso particular mío, yo he tenido muy buena suerte con el tema de la voz. Muy pocas veces, yo creo que en mi carrera de más de 20 años de narrar fútbol, solo una vez sí sufrí para un diciembre que había perdido la voz, pero he tenido por ahí esa suerte de que nunca no he sufrido de eso. Sí hay muchos cuidados, hay unos que son muy elementales, como es el tema en las noches, cubrirse bien la garganta, en lugares donde hace mucho frío, mucho viento, tratar de no abrir la boca. Otros más básicos, como cuando la garganta está un poco irritada, y más sencillos, ¿verdad?, que se pueden hacer en casa, como por ejemplo hacer gárgaras con agua caliente con sal, con manzanilla, el hecho de tratar de que las glándulas no se inflamen para evitar que colapse, por ejemplo, la voz. Eso es como lo más básico dentro de la casa. Bueno, sin duda, yo sé que en mis diferentes trabajos la voz es un instrumento muy importante, es el más importante de todos, con el que canto, con el que hablo, etcétera. Como cantante me ha afectado un par de veces, creo que después del COVID fue cuando empecé a sentir un poco más las molestias. Puede ser idea mía, puede no serlo, pero sí he sentido cierta disfonía en ciertos momentos, o tal vez el instrumento se siente un poco más rígido. Sin embargo, yo lo que hago, lo que recomiendo para este tipo de casos es descansar bastante, dormir mucho. El descanso yo creo que es el pilar para que la voz, las cuerdas vocales estén siempre bien. Mi voz es el instrumento más importante para comunicar en los más de 20 años de carrera, haciendo radio, como locutora comercial, y en realidad son muy poquitas las ocasiones en las que se han visto afectadas mis cuerdas vocales. Un par de veces que tuve una infección muy fuerte de garganta, sí, no me quedé sin voz, pero sí me puse pero muy ronca. Algunos ejercicios que hago antes de locutar, sobre todo en la mañana, cuando uno amanece y toca grabar algo, donde vibra la carita y vibra el cuello, que ayuda a calentar las cuerdas vocales, o el para mejorar la dicción, ¿verdad?, de pronunciar bien cada una de las palabras. Pararse frente a un espejo también para hacer las vocales A, E, I, O, U, ¿verdad? Esto ayuda también a la vocalización. Y con respecto a los remedios caseros, cuando he estado ronca, cuando me he sentido así un poco mal de la garganta, miel con jengibre y limón. Y una recomendación médica que me dieron es que cada vez que salgo de la radio, que es de noche, usar una pashmina para proteger las cuerdas y la garganta. A Adrián Méndez, a María Fernanda León y a Victoria Fuentes por habernos compartido sus experiencias. Doctor, antes de hablar puntualmente de estas recomendaciones y cuidados que ellos mencionaban, de cuáles son efectivos y cuáles no, quisiera que habláramos de lo que es normal y lo que no se considera normal y deberíamos buscar ayuda médica inmediata. Por ejemplo, perder la voz muy seguido es normal. Ok, todo depende. Al oír estos testimonios,
podemos notar que son personas que trabajan con su voz, ¿verdad? Entonces, al ser personas que trabajan con su voz, normalmente tienen una voz un poquito más educada, un poquito más trabajada que las personas que no lo hacemos de esa manera, ¿ok? Entonces ve que ellos manejan unos conceptos bastante importantes, por ejemplo, el concepto del descanso del aparato vocal, ¿ok? Ellos manejan el concepto también de la hidratación del aparato vocal, sea con el té, o sea con agua, o sea de esa manera. Manejan también el concepto de el frío y el calor en el aparato vocal, ¿ok? Siendo que el frío provoca que haya más probabilidades de que los virus ingresen a la cuerda vocal o inclusive de que las mismas secreciones se queden en la cuerda vocal generándonos problemas, ¿ok? Entonces, ¿qué no es normal? No es normal tener cuadros a repetición de disfonía. O sea, las personas que te dicen, es que viera, doctor, que yo me levanto muy bien y durante el día hablo y cuando llega la tarde estoy disfónico y me vuelvo a acostar y otra vez me vuelvo a levantar y otra vez estoy muy bien, pero vuelvo otra vez al trabajo y vuelvo a pasar lo mismo. Eso no es normal. La persona que te dice, doctor, comencé con un cuadro de disfonía, que de ahí está mal durante el día, empeora, mejora algo, pero nunca estoy del todo bien, y ese del todo bien llega más allá de 2 a 3 semanas, que era lo que hablamos ahorita, ¿ok? No está normal tampoco cuando yo presento un cuadro de disfonía y tengo algunos de los factores de problemas de cabeza y cuello que hablamos anteriormente. Entonces, en esos 3 casos concretos, uno debería de tener la espinita detrás de la oreja de decir, algo me está pasando, tal vez no sea algo grave, tal vez no sea algo malo, pero sí debería ir a checarme para ver qué está pasando con mi aparato fonatorio. Doctor, usted mencionaba que no es normal 2, 3 semanas ya con este problema, pero ¿en cuántos días debería yo recuperar la voz en un escenario normal, por así decirlo? Digamos que en el escenario normal deberían de ser más o menos unos 10 días, ¿ok? Pero en el apartado máximo, ya cuando vos decís, bueno, es que el paciente tal vez no hace mucho caso, tal vez no hace un buen reposo de voz, tal vez habla mucho, eso pasa muchísimo con... hay personas que son muy hablantinas y les encanta hablar y verdaderamente no puedes del todo decirles que dejen de hablar. Entonces, con esos pacientes uno puede extender el asunto hasta 2 a 3 semanas máximo. Ya después de eso es mandatorio, sea que un médico general te revise y te mande al otorrinolaringólogo para poder realizar el examen o que el paciente mismo llegue a donde el otorrino para poder realizar el estudio. Decía usted que hay algunos factores de riesgo y también algunos síntomas, digamos, que nos indican que algo más podría estar pasando. Generalmente, cuando es así, ¿qué condiciones podrían descubrirse por medio de un cuadro de estos de disfonía? Ok, tal vez la más grave y la que uno desea evitar es encontrar un tumor maligno de la cuerda vocal. Entonces, esto lo sospechamos normalmente porque son personas arriba de 50 años, fumadores o tomadores de mucho tiempo. A veces no es que tengas que fumarte 3 cajetillas de cigarro por día, pero puede ser que te fumes media, pero tenés 30 años de estar fumando, ¿ok? Entonces, tanto la constancia como la intensidad en el fumado, y bueno, hoy día que tenemos el famoso vapeo, que es básicamente, digamos, algo parecido, pero bueno, pacientes que tengan este tipo de condiciones, arriba de 50 años, que nosotros de repente veamos que se ha instaurado una disfonía, la voz de ellos es una voz muy singular, porque es una voz que suena muy rasposa. El paciente te habla de esta manera y no se arregla nunca, ¿ok? Y empezás a notar que empiezan a salir bultitos en el cuello, que son ganglios que no desaparecen, ¿verdad? Y cuando vos los tocas muy duros, los tocas que no se logran mover, el paciente empieza a perder peso. Todas esas son señales de alarma para decirnos, aquí está pasando algo que es más allá de una simple disfonía. Aquí probablemente algo maligno que se está dando. Doctor, para las personas que trabajan con la voz, como las que acabamos de ver, y también, por ejemplo, los profesores, ¿deberían tener un control periódico y revisarse a pesar de que no tengan ningún cuadro? Sí, yo rescato de los testimonios que ahorita se tomaron, que ve que todos concuerdan en que
su aparato fonatorio es su machete, ¿verdad? Entonces, así como si yo trabajo taxiando, necesito tener mi carro bien para que pueda ganarme el alimento día a día. Igualmente, yo debería de tener una cultura de prevención, que lamentablemente aquí no la tenemos, pero deberíamos de tener una cultura de prevención, ir una vez al año a donde el otorrinolaringólogo, revisar que mis cuerdas vocales estén en óptimas condiciones, como dijeron todos los que hablaron, brindarle el reposo necesario a esas cuerdas vocales, evitar los irritantes de la cuerda vocal, por ejemplo, el fumado, ¿okay? El vapeo, la marihuana, todo lo que pueda generar vapores en la vía respiratoria puede lastimar la cuerda vocal. Algunos alimentos, aunque no lo crea Susana, digamos, nos pueden incrementar el problema del reflujo, y el reflujo quemar la cuerda vocal y eso generarnos un problema de disfonía. No sabes cuántas personas llegan a la consulta que lo que tienen es un problema gástrico y vienen por un problema de disfonía a consultar con el otorrino, y resulta ser que lo que encontrás es un paciente que le encanta el chile, toma 10 tazas de café al día, le gusta cocinar con mucha cebolla y mucho ajo, etcétera, 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 y esto genera que el paciente padezca de reflujos, la cuerda vocal se baña de ácido durante las noches y en la mañana amanece ronco. El café entonces es un irritante de las cuerdas vocales. Sí, definitivamente. ¿Algunas otras bebidas como para tener ahí un panorama? Mira, en general todo lo que te pueda generar reflujo sería el café, el chocolate, la menta, los cítricos en general. Todos esos son sustancias que pueden generar, la Coca-Cola, las gaseosas, todo eso nos puede generar un grado alto de reflujo. Claramente, tiene que estar acompañado también de una persona que hace poquito ejercicio, que está gordita, en general como para que te calce en ese cuadro. Doctor, bueno, este es el momento que yo sé que todos están esperando ya, porque son las preguntas que más nos han hecho. Cuando uno pierde la voz o está ronco, lo primero que le recomiendan es jengibre con limón y miel, tomillo, gárgaras con sal. ¿Estos remedios caseros, por así llamarlos, tienen algún efecto o de verdad ayudan en este proceso? Ok. Veamos lo primero que hemos tratado de apuntar durante toda esta charla que hemos tenido. Lo primero que necesitamos saber es por qué tenemos la disfonía que tenemos, ¿ok? Entonces, hasta que yo no le ponga nombres y apellidos a mi disfonía, es difícil saber como paciente con qué estoy lidiando yo. Imagínate vos que yo tenga un cáncer de laringe y esté tratando de mejorarlo con jengibre y con miel de abeja, ¿ok? Sí, claro. Entonces, lo primero que le tiene que quedar a nuestra audiencia claro es, primero debemos de entender por qué es que se está produciendo. Los ejemplos que hablábamos al inicio. No es lo mismo la persona que estaba resfriada y que comenzó con disfonía que la persona que comenzó con una disfonía sin previo resfrío y fuma, toma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa es una. Lo segundo es, hay remedios naturales como el que decís vos, la miel, el jengibre, todos esos son conocidos remedios naturales que generan cierto grado de antiinflamación. Sin embargo, nosotros como médicos no podemos sugerirle a un paciente que eso por sí solo vaya a generar el alivio del paciente. Verdaderamente todas estas son recetas que están basadas en el conocimiento de que ese tipo de plantas y ese tipo, digamos, de alimentos, exactamente, generan cierto grado de antiinflamación. Cuando vos te lo tomás, ciertamente puede generarte cierto grado de alivio, pero ese alivio puede venir dado también por otras situaciones. Por ejemplo, cuando yo me tomo el té caliente, el calor va a hacer que fluya mejor la flema encima de la cuerda vocal y que por ende el paciente sienta cierto grado de alivio. Entonces, no necesariamente es el jengibre, no necesariamente es la miel con limón. Ve que irónicamente, por ejemplo, la miel de abeja y el limón generan más reflujo. Claro. Entonces podrían también ser contraproducentes en el manejo del problema de cuerda vocal. Entonces, yo definitivamente les diría que es algo que si uno quiere usarlo para aliviarse, no tiene ningún problema, pero una cosa es aliviarse, Susana, y otra cosa es tratarme
de esa manera, sin saber qué es lo que tengo, qué es lo que estoy tratando y cómo llevar el asunto. Y siempre, como les decimos en este espacio, lo mejor es que en caso de presentar síntomas, acuda de inmediato a un médico y haga una consulta, ¿verdad? Porque cada caso además es diferente. Totalmente. Bueno, doctor, se nos acaba el tiempo, pero para finalizar me gustaría como tal vez que usted le cuente a todos allá en casa consejos puntuales que podemos aplicar, que estén a nuestro alcance para cuidar nuestra voz y evitar llegar a un cuadro como estos. O si ya lo tenemos, tal vez algunas prácticas que sean recomendadas en esos casos. Ok, tal vez los más importantes son, número 1, hidratación. La hidratación de la cuerda vocal es sumamente importante. Debemos de tomar suficiente líquido, y cuando digo líquido es agua, ¿ok? Agua al menos 2 litros al día, ¿ok? Segundo, reposo de la cuerda vocal. Susana, no somos robots, no podemos hablar todo el día, no podemos pegar gritos todo el día. De vez en cuando podemos ir a un partido de fútbol y emocionarnos, o podemos ir a un concierto y emocionarnos, pero eso tiene que ser algo de vez en cuando. Hay que entender que nuestras cuerdas vocales están hechas de tejido vivo, que se lastima también como cualquier otra parte del cuerpo. Si nosotros usamos y abusamos de la voz, sea porque es nuestro trabajo, sea porque es pues simple y sencillamente un fin de semana bueno que tuvimos, ¿ok? Pues entonces eso va a generar lesiones en la cuerda vocal que en un inicio probablemente sean totalmente manejables y totalmente reversibles, pero que si seguimos con los mismos hábitos, malos hábitos, pueden generarnos una lesión que nos pueda llevar a terminar en sala de operaciones. Entonces, reposo de cuerda vocal, conocer cuáles son mis límites, ¿ok? Porque no todos venimos codificados para poder hablar un montón tampoco, ¿ok? Y la hidratación de la cuerda vocal. Pienso que esos 3 consejos son los más valiosos que se les puede dar a nuestra audiencia. Doctor, quiero agradecerle por habernos acompañado este día acá en Su Salud. Yo sé que esos consejos van a ser de mucha utilidad para las personas que nos están viendo. No, de verdad, yo espero que les sirva bastante y creo que todo este tipo de programas son muy bien recibidos por las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Saborío, otorrinolaringólogo, quien amablemente nos acompañó en este episodio de Su Salud. Recuerde que puede repasar todos nuestros contenidos en el sitio web teletica.com y todas las plataformas que tenemos en redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Su Salud. Nos vemos pronto.